La noche era serena cuando en Nazaret Joaquín y Ana contemplaron el milagro largamente esperado. Un rayo de luz iluminó la cuna donde reposaba su hija recién nacida. Habían soportado burlas y años de espera, pero la plegaria del justo fue atendida. En la ceremonia del templo, Ana sintió un gozo indescriptible. Estaba convencida de que Dios había consagrado a aquella niña para cosas grandes. Con ternura y reverencia, los padres volvieron a ofrecer la pequeña al Señor, sabedores de que su existencia iniciaba ya bajo el signo de la providencia. Desde sus primeros días María mostró una sabiduría asombrosa. Aprendió a escuchar con humilde obediencia todo lo que sus padres le enseñaban, guardando en el alma esos secretos como un conocimiento ya infundido. Incluso los ángeles parecían maravillarse de aquella niña, observaban en ella una prudencia peregrina en cada gesto cotidiano. Joaquín y Ana, pendientes de la niña con devoción, la criaban con especial esmero. En la casa bullía la expectación, pues todos intuían que la pequeña María era poseída por el favor celestial, lista para emprender un destino extraordinario. La aurora del siguiente día amenazaba con descubrir prodigios más grandes. El verdadero viaje de María apenas comenzaba. María ya mostraba, en la tierna infancia, primicias de santidad. No era una niña llorona ni caprichosa. Cuando sus padres le ofrecían comida, ella pedía compartirla con los pobres. Al admirar un vestido nuevo, rogaba mejor donarlo que lucirlo. Con voz suave y ojos abiertos al cielo, pedía a Santa Ana vestirse siempre con telas sencillas, de color ceniza, imitando la pobreza de las santas. Bajo su cabecita dorada, su alma irradiaba una paz sobrenatural que ni la madre ni el padre podían ocultar. De día, María corría descalza por el patio de Nazaret, recogiendo las migas del pan para los hambrientos y besando con dulzura las manos arrugadas de los ancianos. Cada mañana pedía a Ana limosna para compartir con un pobre. Decía con su dulce sonrisa que cada mendigo era un hermano querido de Dios. Cuando daba algo, María inclinaba la frente en agradecimiento y besaba la mano del necesitado como si besara un oráculo divino. Por las tardes y las noches, la pequeña se pasaba horas contemplando el cielo. A veces murmuraba oraciones aprendidas al susurro del viento, repitiendo partes del salmo que escuchaba en casa: «Cuán bellas son tus moradas, oh Señor». Una melodía invisible la arropaba. Así transcurrían sus días en caridad y oración, preparando sin saberlo la luminosa gracia de Dios. En la paz de cada noche, custodiada por fieles compañeros alados, María crecía humilde y plena, como azucena silvestre en el campo, encendiendo ya dentro de sí la llama dorada de una santidad secreta. Cuando el crepúsculo envolvía Nazaret, María sentía muy de cerca la presencia de seres invisibles. Una noche, mientras sus padres dormían, notó una luz tenue danzando en la estancia. Al alzar la vista, creyó contemplar a un coro de ángeles cantando sin voz un himno de amor. «¿Quiénes sois?», preguntó María con asombro, juntando sus manos. Una voz suave respondió en su corazón: «Somos tus custodios, mensajeros del Altísimo que vigilan tu camino». «No temas, María, pues Dios te ama». María sonrió al oír aquellas dulces palabras y, como si pudiera verlos, exclamó bajito: «Gracias, hermanos del cielo». Desde entonces, en cada tarea y juego, la niña advertía una compañía invisible. Mientras cargaba cántaros de agua, percibía palabras de aliento entre el murmullo del arroyo. Cuando encendía la lámpara de aceite, sentía las llamas danzar al compás de un ángel guardián. En su pequeño corazón vibraba un himno silencioso, y hasta los pájaros parecían inclinarse ante ella como súbditos de luz. María ya no se sentía sola, su alma vivía envuelta en un concierto de amor divino, aprendiendo las melodías de la eternidad aún antes de haber pisado la fría piedra del templo. Así, rodeada de sus hermanos celestiales, la niña anticipaba en secreto la llegada del día en que sus padres la entregarían al templo del Señor. Al amanecer casi de sus 3 años, María fue vestida por sus padres con un sencillo manto pardo. Joaquín y Ana, acompañados de parientes piadosos, la tomaron en brazos para iniciar la peregrinación a Jerusalén. María brillaba con un fervor silencioso. Corría por el sendero entre palmeras y olivos tras el dulce aroma del incienso y la mirra que se escapaba del templo, como si buscara con su puro corazón al mismo Dios que la llamaba. A su alrededor descendían acompañantes celestiales, entonando cánticos invisibles de gloria a cada paso. «¿Pronto entraremos al santuario, madre?», preguntó María con inocencia, al ver a lo lejos las murallas de la ciudad. Ana contuvo las lágrimas con una sonrisa. «Ya casi llegamos, hija mía. Allí ofreceremos este tesoro que Dios nos ha dado. Camina con fe».
El camino se hizo breve en el alma de la niña, pues sentía un gozo profundo. Al llegar al atrio del templo, todo brillaba al sol, el aire era denso de incienso y de devoción. La bienaventurada Ana condujo a su hija de la mano hasta el umbral sagrado. Joaquín, Ana y el anciano sumo sacerdote inclinaron la cabeza en ferviente oración. Ofrecían a María Santísima al Señor con corazones rebosantes, y ella, con manitas juntas, se ofrecía a su vez al Altísimo, con adoración y reverencia que solo el corazón de un ángel podría imitar. La resplandeciente puerta de cedro y bronce se cerró tras ella, y en un instante María entró en la casa de Dios sin sospechar que aquel día despediría para siempre la compañía física de sus padres. Ante el altar mayor del templo, María hizo una última genuflexión ante Ana y Joaquín. Con expresión serena, tomó la mano de su madre y la besó con ternura en la palma. «Padre, madre, encomendadme al Señor», murmuró con dulzura. «Cuídense como cuidarán de mí». Joaquín, con el corazón hecho trizas pero la voz firme, puso su mano sobre la cabeza de la niña. «Dios te bendiga, María, y te guarde siempre en su luz», dijo. Santa Ana, sollozando, susurró: «Hija mía, sé valiente, el Señor velará por ti». María les ofreció una sonrisa humilde y pura, rindiéndose ya a la voluntad divina. A continuación, María, de la mano del sumo sacerdote, ascendió los 15 escalones dorados del templo. Cada peldaño resonó bajo sus pies ligeros. La pequeña subió sola, con incomparable fervor y alegría, sin volver la cabeza ni derramar una lágrima. Los sacerdotes se quedaron boquiabiertos, jamás habían visto algo semejante. En aquel rostro infantil descubrían ya la majestad de una reina. El anciano sumo sacerdote, conmovido, entregó a las maestras consagradas a la niña del Señor. Al darse cuenta de que María no regresaría con ellos, Joaquín y Ana se abrazaron acongojados. Sin reproches ni miedo, abandonaron Nazaret por el mismo camino de Pedriza, cargando con la ausencia de su tesoro. Pobres en apariencia sin su rico tesoro en casa, marcharon confiando en que el Altísimo los consolará. Entretanto, María Santísima entraba en el templo como elegida viva de Dios, bajo la atenta mirada de los ángeles de aquel canto silencioso. María se acostumbró pronto a la vida oculta entre las paredes del templo. El sumo sacerdote le mostró su pequeño aposento, una humilde celda con ventana al cielo. Allí la niña pasaba largas horas en oración silenciosa, rezando los salmos y vigilias del rito diario. A veces, con la cabeza apoyada sobre las manos entrelazadas, parecía hablar con Dios sin pronunciar palabra alguna. Su pecho subía y bajaba al compás de un himno interior. Solo en voz baja recitaba el salmo que su madre le enseñara: «Bendeciré al Señor perpetuamente», y sentía como la presencia divina la colmaba de dulzura. De día, María practicaba con fervor su pequeño servicio. Cada noche encendía las lámparas doradas de los altares, al alba, barría las flores marchitas y colmaba las vasijas de aceite. Lo hacía con devota humildad, como si cada gesto fuera una oración. Cantaba salmos mientras recorría los atrios, entre el murmullo reverente de los sacerdotes, y era común verla ofrecer a las palomas trozos de pan consagrado o compartir con un sacerdote una sopita cuando se sentía necesitado. La piedad de la niña estaba en cada acción, hasta las piedras del templo parecían inclinarse bajo sus pasos diminutos. Entre sus maestras había una santa profetisa llamada Ana, a quien el Altísimo había dado especial sabiduría. Con ella, María estudiaba los libros sagrados como una discípula ávida. Su corazón aprendía sin entender del todo, y su memoria grababa secretos de la ley y de los profetas. Nadie sospechaba aún la luz y las visiones que vendrían, pero en la quietud de cada jornada el espíritu de María bebía poco a poco de la sabiduría divina. En aquel santuario crecía, humilde y oculta, la raíz de un extraordinario destino. Entre el humo del incienso y los ecos de los salmos, el espíritu de María recibía luces inimaginables para su edad. Una tarde, mientras llenaba un cántaro de agua en la fuente del atrio, creyó elevar la mirada hacia el cielo y ver una tromba de fuego ascender hasta el firmamento. Ante ella apareció un ángel de rostro dorado que, con tan solo la mirada, le mostró fragmentos del futuro, el paraíso perdido en el Edén, la cruz que florecería siglos después, la divina lámpara del mundo alumbrando la redención. María se arrodilló espantada ante tan grande misterio y escuchó, en un susurro interior, un rayo de amor infinito: «Toda esta historia es para ti». Guardó ese instante como un tesoro inefable en su corazón. Las responsables del templo veían con asombro la sabiduría precoz de la niña. A veces María recitaba versos del profeta Isaías que nadie le había enseñado o contestaba con un hebreo pulido que las dejaba boquiabiertas.
Cuando le preguntaban cómo había aprendido, ella solo sonreía y rezaba: Dios me lo enseñó. En ciertas vigilias, el pensamiento de María sobrevolaba el Génesis y el Apocalipsis y narraba milagrosamente a otras doncellas la historia del árbol de la ciencia y de la reina del cielo sin tocar libro alguno. Así, noche tras noche, su alma se llenaba de los secretos del Altísimo. Cada visión era una perla de cielo engarzada en su corazón virginal. Aunque todavía era niña, en su alma ya refulgían los resplandores de las verdades eternas. Sabía que algo grande esperaba a quien rezaba con tal fervor, aunque ella aún no alcanzaba a comprenderlo por completo. Así la preparó Dios, iluminando la infancia de María como un estanque tranquilo iluminado por la luna, justo antes de revelarle su futuro glorioso. En el recogimiento de la noche, mientras el templo dormía en penumbras, la voz majestuosa del Altísimo rompió el silencio de la pequeña María. El anuncio resonó en su alma: sería ella, sin mancha alguna, la madre del Redentor. Ante tan grande revelación, María cayó de rodillas y cubrió con ambas manos su frente humedecida por la luz celestial. Unas palabras antiguas brotaron de sus labios: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese instante supo que el Señor había esculpido su destino en la eternidad. María, sobrecogida por la grandeza del misterio, se ofreció sin reservas: Amadísimo Dios, recibe mi vida enteramente. Guardaré mi pureza solo para ti. Con este juramento silencioso selló en su corazón la promesa de virginidad aún antes de conocer hombre alguno. Una alegría honda y humilde la embargó. En el cielo, los ángeles de su infancia se regocijaron. La pequeña elegida recordaría por siempre aquel momento luminoso. Al amanecer, los ojos de María brillaban con nueva luz. Sonreía sin ser vista, guardando el secreto como un tesoro en lo íntimo de su alma. Desde ese día, sintió que su niñez terminaba y despertaba la aurora de una nueva vida. Llevaba en el corazón un rayo del Altísimo. Su destino ya estaba marcado por el amor de Dios, y solo Él cumpliría su plan perfecto. Al llegar a la edad de la pubertad, el sumo sacerdote reunió a María para hablar de su futuro. Según la ley de Israel, las vírgenes del templo debían ser desposadas por varones piadosos. Joaquín y Ana, presentes y humildes, temblaban al escuchar la pregunta del anciano: María, ¿quién será tu esposo? ¿Aceptas dejar este lugar para casarte? María lo miró con ojos firmes y contestó con voz dulce y serena: Padre mío, mi corazón ya ha elegido, me pertenezco solo a Dios. Desde niña ofrecí mi castidad al Señor y mi voto es permanecer siempre pura. Los sacerdotes se quedaron sin palabras. La serenidad y convicción en la respuesta de la joven los conmovieron hondo. Veían en ella más que una doncella, la imagen viva de un sagrado compromiso. Algunos musitaron que el templo nunca había albergado a un ser tan delicado y fuerte, custodiado por la gracia del Altísimo. Para confirmar ese voto ante todos, una solemne señal se vivió en lo invisible. Aunque nadie lo vio, dicen que un aroma de azucena se coló en el aire como gesto de aprobación divina. Los sacerdotes, conmovidos, elevaron sus corazones en plegaria al Dios de Israel. Al despedirse de aquella niña que sería para siempre la Virgen consagrada, supieron que ella hacía un acto de amor que iba más allá de lo humano. María, con la paz en su faz, sintió que cerraba un ciclo. Su infancia terminaba, dejándola solo al cuidado del Señor al frente de una misión recién nacida. Antes de recibir la embajada del Arcángel Gabriel, la Virgen María fue sometida a una preparación espiritual de intensidad creciente. Durante los 9 días precedentes a la encarnación, la divinidad elevó a María a un conocimiento superior de los atributos divinos y del plan redentor. En estas visiones intelectuales, María comprendió la inmensidad de Dios y la necesidad de la redención humana, llegando a ofrecerse como esclava de la mujer que sería elegida para ser madre del Mesías, desconociendo en su profunda humildad que ella misma era la elegida. Esta santa ignorancia es un tema recurrente en la obra de Ágreda. La providencia oculta ciertos misterios a María para salvaguardar el mérito de su fe y la profundidad de su humildad. La preparación culminó con una purificación total de sus potencias, dejándola en un estado de receptividad absoluta, descrita metafóricamente como el adorno de la mística ciudad para recibir a su rey. El arcángel Gabriel descendió acompañado de una corte celestial innumerable, manifestándose en forma visible con una belleza y majestad humana perfecta. Sin embargo, lo que turbó a María no fue la aparición angélica en sí, pues estaba acostumbrada al trato con los ángeles, sino la salutación «Dios te salve», llena de gracia, que su humildad consideraba desproporcionada para su persona.
El diálogo teológico que sigue establece las condiciones de la encarnación. María no pide pruebas por incredulidad, sino instrucción sobre cómo se preservaría su voto de virginidad, el cual ya había ofrecido irrevocablemente a Dios. Al recibir la confirmación de que la concepción sería obra del Espíritu Santo, María pronunció el Fiat Mi Secundum Verbum Tuum. En ese instante preciso ocurren 3 milagros simultáneos descritos con precisión anatómica y metafísica por la mística. 1. Formación del cuerpo. El Espíritu Santo formó el cuerpo de Cristo a partir de 3 gotas de la sangre purísima del corazón de María, trasladándolas al seno virginal para organizarlas en un cuerpo humano perfecto en un instante. 2. Creación del alma. Dios creó el alma santísima de Cristo, dotándola de plenitud de gracia y ciencia desde el primer momento. 3. Unión hipostática. El Verbo eterno se unió sustancialmente a esa naturaleza humana, quedando constituido Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Inmediatamente después del Fiat, María fue elevada a una visión beatífica de la Trinidad, donde contempló a su Hijo en el seno del Padre y simultáneamente en su propio seno. Esta visión le otorgó una comprensión exhaustiva de la dignidad de la Madre de Dios. Lejos de envanecerse, este conocimiento la sumió en el abismo más profundo de humildad. Al recuperar sus sentidos ordinarios, su primer acto fue postrarse en tierra y adorar a Dios hecho hombre dentro de ella, inaugurando así el culto cristiano de latría a la humanidad de Cristo. A partir de este momento, la vida de María se transformó. Sentía físicamente la presencia de la divinidad en su interior y su corazón latía en unísono con el del niño Dios, participando místicamente de sus estados interiores. Conocedora por revelación del estado de su prima Isabel, María solicitó licencia a San José para visitarla, aunque guardó silencio sobre su propio embarazo para no revelar el secreto del rey antes de tiempo. El viaje desde Nazaret a la casa de Zacarías se describe como una procesión del Arca de la Nueva Alianza. Aunque externamente viajaban como peregrinos pobres, Sor María de Jesús relata que miríadas de ángeles custodiaban a la Virgen y la naturaleza misma reverenciaba su paso. Sin embargo, Ágreda enfatiza las incomodidades físicas del viaje, que María ofreció en sacrificio, ocultando su fatiga para no inquietar a San José. El momento culminante de este episodio es el saludo de María a Isabel. Según la revelación, la voz de María sirvió de instrumento sacramental para que el Verbo, desde su seno, actuara sobre Juan el Bautista. El salto de gozo en el vientre de Isabel no fue un movimiento reflejo, sino un acto volitivo de adoración del Bautista, quien, teniendo uso de razón infuso, reconoció a su Señor y Redentor. Isabel, iluminada por esta gracia, pronunció la bendición, bendita tú entre las mujeres, reconociendo a María como la Madre de mi Señor. El cántico del Magnificat es presentado por Ágreda como un compendio de teología dictado por el Espíritu Santo, donde María, en un éxtasis de gratitud, profetiza la victoria de la humildad y la fidelidad de Dios a sus promesas. Durante los 3 meses de estancia, María sirvió a Isabel con la humildad de una esclava, realizando las tareas domésticas más bajas, a pesar de ser la reina del cielo. También asistió espiritualmente al nacimiento de Juan, tomándolo en sus brazos y ofreciéndolo a Dios, acto que confirmó al precursor en la gracia y le otorgó una fuerza espiritual especial contra las pasiones. La providencia divina utilizó la ambición de César Augusto y su edicto de empadronamiento para cumplir la profecía de Miqueas sobre el nacimiento en Belén. Ágreda describe el viaje en pleno invierno con un realismo conmovedor, la pobreza de José y María, la inclemencia del tiempo y el rechazo que sufrieron en las posadas de Belén. Sin embargo, este sufrimiento externo contrastaba con el consuelo interior. Los ángeles formaban un escudo invisible contra el viento y la lluvia para proteger a la Madre de Dios. La elección de la cueva, un lugar destinado al ganado y despreciado por los hombres, fue un acto voluntario de amor a la pobreza y la humildad por parte de Cristo y su Madre. La narración del nacimiento es teológicamente rigurosa en la defensa de la virginidad in parto. Llegada la hora, María entró en un éxtasis altísimo. En ese estado, el niño Jesús fue exento de las leyes naturales del dolor y el esfuerzo. Sor María utiliza la metáfora del rayo de luz que atraviesa el cristal para describir cómo el cuerpo glorioso y sutil del niño traspasó el claustro virginal de María sin romperlo ni mancharlo, dejándola intacta, pura y más consagrada. No hubo sangre ni las secuelas físicas del parto común. María quedó con una hermosura y vigor renovados. El niño nació limpio, hermoso y refulgente. Fue recibido primero por los arcángeles Miguel y Gabriel, quienes, con reverencia suprema, lo presentaron a la Madre.
María lo recibió en sus brazos, lo adoró como a su Dios y lo besó como a su hijo, envolviéndolo en los pañales pobres que había preparado.